Hola, amados hermanos, buenos días. Qué gusto estar con ustedes nuevamente a través de estos medios. Recuerden que somos la Iglesia del Señor en Zitácuaro y bueno, pues estamos muy contentos de poder verles nuevamente. Ahí espero y que este tiempo pueda ser de mucha bendición. Recuerde, bueno, pues ahí esté comentando si hay alguna necesidad, cualquier situación, créame, estamos para ayudarles. Recuerde que estamos viendo, más bien continuamos viendo esta serie acerca de escatología. Sabemos que son temas muy interesantes, muy importantes. Espero que todas estas semanas que se han estado hablando, se han estado enseñando de lo que viene siendo la escatología, podamos realmente guardar esta palabra en nuestros corazones y que nuestro espíritu, bueno, pues pueda ser rema y podamos recibir esa revelación que el Señor nos da a través de ella. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante porque, bueno, vamos a hablar acerca de la segunda venida de Cristo, ¿sí? Yo no sé usted, pero en el momento que mencioné la segunda venida de Cristo es para que usted ahí se viera gozado, se viera puesto muy contento. ¿Por qué? Porque es una promesa que el Señor ha hecho y lo creemos que así va a ser. Así como en un tiempo Él estuvo aquí entre nosotros, pero bueno, sabemos que Él va a regresar una vez más. Y si tú lo crees, ahí, bueno, pues pon ahí una manita arriba, ahí no sé, comenta, estoy gozoso y esperando a mi Señor. Amén. Y bueno, pues hablar acerca de lo que es la segunda venida de Cristo, hermanos, es algo muy interesante, puesto que, bueno, normalmente relacionamos la segunda venida, claro está, con lo que es el libro de Apocalipsis, ¿sí? Sabemos que hoy en día, pues hay muchos rumores, hoy se mencionan muchas cosas, hay muchas especulaciones, hay muchas opiniones con respecto a esto, pero bueno, mi idea, mi intención no es poder decir, y esta es la verdad certera, esta es la única verdad, no, mi intención es que a través de las escrituras nosotros podamos estudiar, nosotros podamos tener un entendimiento, una revelación de parte del Señor y que nosotros podamos asimilar esto en nuestro espíritu. ¿Por qué les digo esto? Porque bueno, si vamos un poco a hablar de historia, vemos que a través de la historia han ocurrido sucesos en los cuales la gente, pues siempre que hay momentos de crisis, siempre que hay momentos complicados, hablando en cuestiones universales. Por ejemplo, sabemos que tiempo atrás, hablando de historia, hubo un tiempo que hubo ciertas enfermedades que también ocasionaron un impacto a nuestra sociedad y normalmente la gente siempre relaciona esto con el fin de los tiempos. Pero hoy vamos a ver qué tan importante es que tú y yo estemos firmes esperando la venida de nuestro Señor. ¿Y a qué me refiero con esto? Quiero dejar esto en tu corazón, que todo lo que vamos a estar hablando, todo lo que se ha estado hablando durante estas semanas, es que todo es con un solo propósito. Todo es conforme al plan eterno que el Señor ha desarrollado a través de la historia, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? De que, bueno, durante la historia hay momentos en los que pues han sido cruciales para la humanidad y muchas veces con eso nosotros aseguramos o con eso nosotros podemos pensar que ya es el fin de los tiempos. Pero realmente vemos a través de la historia que también la iglesia ha estado en escena. Es por eso que tú y yo en estos tiempos es cuando más debemos de estar firmes en el Señor. Pero ¿sabes cómo vamos a lograr esto? Teniendo una revelación de la persona de Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque bueno, pues hoy tú lo estás viendo, estamos viviendo tiempos de incertidumbre, tiempos de confusión, tiempos en donde, bueno, hay mucho cuestionamiento. Pero la realidad es que esto muchas veces, en lugar que nos afirme, me atrevo a decir que muchas veces la gente piensa e incluso le da hasta temor e incluso duda de su salvación. No, en este tiempo es cuando más tú y yo debemos estar firmes y convencidos que hemos recibido la salvación por la gracia del Señor y que bueno, pues nosotros, a pesar de lo que venga, que esté pasando a nuestro alrededor, nosotros tenemos esa esperanza, ¿sí? Pero realmente, ¿qué es lo que enseña la palabra con respecto a la segunda venida de Cristo? Quiero comentar y hacer este énfasis con respecto a lo que es el libro de Apocalipsis, porque sí o no, no me va a dejar mentir, muchas veces
estudiamos el libro de Apocalipsis con una expectativa de querer saber o querer predecir el futuro. Pero sabes una cosa, no de eso se trata, ¿sí? En sí, lo que es el libro de Apocalipsis, la idea de esto es que cuando tú y yo podamos leerlo, nosotros podamos adquirir la única revelación que vamos a necesitar en el momento que sea. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en día estamos viviendo esta situación de la pandemia y a veces lo relacionamos, ¿sí o no? Decimos, este es el fin del mundo y todo se va a acabar y no, espérate. Vamos a ver qué dice la palabra con respecto a esto. ¿Por qué? Porque es ahí donde entra esa revelación que el Señor ha hecho a través de este hermoso y glorioso libro. ¿Por qué te digo esto? Fíjate bien. Vamos a ir ahí a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Amén. Fíjese bien. El libro de Apocalipsis empieza diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Pero fíjate cómo empieza, es la revelación de Jesucristo, no son las revelaciones, no, es la revelación de Jesucristo. Por eso yo les decía hace un momento que prácticamente cuando nosotros leemos Apocalipsis no es para poder predecir el futuro, sino es para poder tener esa revelación que nos va a ayudar a vivir el momento que sea, llámese pandemia, llámese crisis, llámese situaciones que estén fuera de nuestro control. Esa revelación que a través de Cristo Jesús recibimos nos va a dar seguridad. Y ten por seguro que pase lo que pase, siempre vamos a permanecer en Él, siempre vamos a estar firmes en Él. Te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque es una promesa y eso nos trae libertad, eso nos trae gozo, aún en medio de las situaciones difíciles. Pero realmente, ¿cuál es esa revelación que yo les comentaba? Es acerca de Jesucristo. Y precisamente hablar acerca de su venida es donde entra esta parte muy interesante, porque a veces no es lo que pensamos, no es lo que yo me imagino, porque incluso podemos leer la Biblia y de ahí nosotros podemos sacar una idea y poder pensar que así va a ser, pero la realidad es qué es lo que la Biblia nos está enseñando. Yo quiero darte un consejo. Cada vez que podamos leer la Biblia, podamos considerar tres cosas. Una de ellas es, cuando tú estés leyendo la Biblia, primeramente, para que podamos entenderlo en el contexto en el cual se nos está enseñando, uno de ellos es que primeramente sepas y te des cuenta hacia quién está dirigido lo que se está escribiendo, lo que estás leyendo. Otra, en qué momento de la historia fue escrito esa porción de la escritura. Y algo muy interesante, a quiénes se los estaba diciendo, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Porque bueno, no me va a dejar mentir. Hoy en día pues hay muchos sucesos que están ocurriendo a través del mundo, en la política, pues enfermedades, muchas situaciones. Y a veces nosotros lo relacionamos y decimos, ya Cristo viene pronto. Claro, lo sabemos porque la Biblia dice que Él vuelve pronto. Pero realmente poder entender que hoy en día, saber en qué momento, en qué etapa de la historia la iglesia debe de estar bien preparada. Que tú y yo podamos tener una claridad en esto. Y fíjate bien, me gustaría ir ahí a Mateo. Vamos a ir ahí a Mateo. Mateo 24. ¿Sí? 24, verso 6. Mateo 24, 6. ¿Sí? Entonces les comentaba, la venida de Jesús no es lo que pensamos, no es lo que yo me pueda imaginar. Incluso la venida de Jesús no se basa en sucesos, sino más bien en cumplir un propósito, ¿sí? Y muchas veces nosotros leemos y es fácil para nosotros poder relacionar situaciones que estamos viviendo. Por ejemplo, ahí en Mateo 24:6 dice la palabra del Señor. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Fíjese, muchas veces nosotros descuidamos esas áreas, lo que yo les estaba comentando hace un momento.
¿sí? Hacia quién iba dirigido. Si te das cuenta, en esta porción de la Escritura nosotros vemos que se está anunciando, aquí en el verso 6, dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cabe mencionar que este versículo, la palabra fin, fíjese bien, en el Nuevo Testamento, la palabra griega que se usa para lo que es como tal la palabra fin, en el Nuevo Testamento lo podemos encontrar muchas veces. Fíjate, lo encontramos 26 veces en el Nuevo Testamento. Pero esta palabra, la palabra fin, viene del griego que significa teleos, ¿sí? Que teleos, fíjese bien lo que significa. Tiene un significado de que en este caso puede ser el final de una era. O sea, realmente está hablando del cierre de algo, ¿sí? Pero si nosotros estamos muy atentos a la lectura, ¿a qué está respondiendo el Señor Jesús con respecto a esto? ¿Por qué el Señor Jesús dijo esto? De que van a haber guerras, van a haber rumores. Fíjese bien, ahí en el versículo 24, verso 1, empieza diciendo: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos, ¿sí? Cuando Jesús salió, ¿de dónde? Del templo. Dice, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. O sea, imagínense esa escena. Se acercaron sus discípulos y le enseñaron los edificios, el templo, vaya, ¿sí? Dice, respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, ¿sí? Prácticamente en todo este capítulo, amados hermanos, nos está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén, ¿sí? A veces pensamos que, bueno, ok, como ya estoy viendo guerras, como ya estoy viendo enfermedades, como ya estoy viendo muchas situaciones, pensamos que ya es a lo que se refiere a la Biblia con el fin. Más adelante vamos a explicar cuál es la diferencia de esto. ¿Por qué? Porque en ese entonces, en este contexto, aquí la Biblia nos está enseñando que era el fin de la destrucción de Jerusalén, el fin de una era, ¿sí? Pero vemos entonces que cuando podemos comprender que en el Nuevo Testamento se ocupa mucho esta palabra, el fin. De hecho, otro ejemplo, fíjese bien, ahí en Mateo 24:13. Mateo 24:13. Dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Acuérdese el contexto. Estábamos hablando al inicio que este capítulo empieza hablando de la destrucción de Jerusalén, ¿sí? El Señor Jesús prácticamente no se estaba refiriendo a una salvación eterna. No, aquí se estaba refiriendo a aquellos que permanezcan hasta el fin, que aunque en ese momento pues iba a terminar la era de lo que es el antiguo pacto e iba a iniciar el nuevo pacto, aquí el Señor Jesús le estaba diciendo a la gente, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿sí? O sea, prácticamente aquellos que no regresen al viejo pacto, aquellos que permanezcan, ellos van a poder disfrutar ahora sí que de todos los acontecimientos que van a suceder después que el Señor Jesús pues haya obtenido la victoria allí en la cruz. Fíjense qué tan interesante es esto. Por eso yo les comentaba, o sea, tenemos que entender qué tan importante es ver a través de las Escrituras a quién iba dirigido, hacia quién estaba diciendo. Es por eso que aquí en la Biblia también, cuando habla o se expresa el fin, no se está refiriendo al fin del mundo. Déjame decirte una cosa, en la Biblia, fíjate bien, el Señor Jesús nunca profetizó el fin del mundo, nunca, nunca. Si tú te das cuenta, aquí en la Escritura, prácticamente la palabra fin, recuerda, teleos, el final de una era, el cierre de algo, ¿sí? Aquí, en este capítulo, estamos hablando de lo que es, como tal, el fin de una era. Por lo tanto, el fin del antiguo pacto iba a dar lugar al inicio del nuevo pacto, ¿sí? Es por eso que poder entender esto nos va a dar una claridad, que cuando tú puedas leer el libro de Apocalipsis, tú puedas tener esa revelación de Jesucristo de acuerdo al nuevo orden, al nuevo pacto, ¿sí? Porque es muy importante, todo esto lo que acabamos de leer
el Señor Jesús lo dijo antes de la cruz. Y si te das cuenta, el Apocalipsis, claro está, fue después de la cruz. Son muy diferentes, eran dos eras diferentes. Pero es ahí donde tú y yo, amados hermanos, hoy a través de las Escrituras tenemos una esperanza de que el Señor Jesús vuelve pronto, ¿sí? Entonces, hablar acerca de lo que es la segunda venida de Jesús es muy interesante poder estudiar esto. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, la semana pasada el pastor Martín nos hablaba acerca del rapto, ¿sí? La segunda venida de Cristo es algo muy interesante. La segunda venida de Cristo, vamos a decirlo así, es un suceso, es un evento que vamos a decirlo así, es que se da en dos etapas. Una de ellas es lo que les comentaba el pastor Martín la semana pasada, de lo que es el rapto, y la segunda es cuando Él vuelve, pero donde todos lo vamos a ver. ¿A qué me refiero con esto? La primera etapa, y les comentaba, tiene que ver con el rapto, ¿sí? Recuerde que el rapto, bueno, pues va a ser prácticamente todos aquellos que pues hayan tenido ahora sí que esa transformación en el Señor. Porque déjame decirte algo, qué tan importante es. De hecho, no sé si lo recuerdes ahí cuando tuviste el discipulado, se te dio lo que es el nuevo nacimiento. Qué tan importante es poder tener esto en nuestro espíritu. Qué tan importante es poder nacer de nuevo. Porque eso nos va a llevar a que nosotros ahora ya como nuestra naturaleza ya no es pecaminosa, sino tenemos una naturaleza divina, ya eso nos va a llevar a un crecimiento. Y prácticamente a partir de ese nuevo nacimiento, nosotros siempre vamos a estar preparándonos para la venida del Señor Jesús, ¿sí? Por eso en el rapto, como les comentaba ahí la semana pasada el pastor Martín, acuérdense, el Señor Jesús va a venir, nos vamos a tener un encuentro con Él en los aires, ¿sí? Dice la Escritura, vamos a leer ahí, Primera de Corintios 15, 51, 52. Primera de Corintios 15, 51 al 52. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿sí? Y dice el verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. Prácticamente hablar acerca de esta porción de la Escritura es muy interesante. Ver que hay una promesa. Fíjate bien, dice ahí en el verso 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y es aquí donde entra lo que es la segunda venida de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la segunda venida de Cristo, como le dije, estamos hablando de dos etapas, ¿sí? Acuérdense, la primera de ellas es el rapto. Ahí no todos lo vamos a ver. Aquellos que nos preparamos, aquellos que después del nuevo nacimiento fueron creciendo, fueron avanzando, van a estar capacitados para ser la novia, para poder tener ese encuentro con Cristo allá en los cielos, en las alturas. Fíjese bien que la Biblia menciona ahí en las alturas qué tan importante es que nosotros podamos entender esto. De hecho, quiero comentarles esto. Recuerden que tenemos un primer cielo, un segundo cielo y un tercer cielo, ¿sí? Prácticamente en el tercer cielo es donde podemos encontrar lo que es el trono de Dios, todo lo, su presencia, los ángeles, todo, ¿sí? Pero bueno, hay un segundo cielo, ¿sí? ¿Y por qué nos vamos a ver en el segundo cielo y no pues en el tercero, ¿no? Prácticamente, fíjese bien, pero quizás muchos se preguntarán, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo nos vamos a ver en el segundo cielo si ahí es donde va a estar, si se supone que es ahí donde está Satanás y todo, los ángeles caídos que con él están hasta hoy en día? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues recuerde que a través de la historia, por eso yo le invito a que ahí usted pueda leerlo. Bueno, pues va a haber Miguel, pues junto con sus ángeles van a destruirlos, van a, como si les dijera, bueno, ¿saben qué? Ya se acabó, mucho tiempo estuvieron aquí gobernando, entre comillas, pero ya no pueden estar en este lugar, ¿sí? Y ellos van a ser derrotados,
claro, el Señor Jesús ya los venció, pero bueno, ellos están hoy en día en el segundo cielo, ahí haciendo su trabajo, ahí habiendo pues todas las situaciones que nosotros podemos ver. A veces pensamos o tenemos una idea, ¿no? De hecho, decimos, el diablo está debajo de nuestros pies, ¿verdad? Pero bueno, no se refiere al hecho de que pueda estar ahí debajo de la tierra, vaya, no, sino que ellos, todo el diablo y todos los ángeles caídos, están en el segundo cielo. Ahí prácticamente están haciendo de las suyas por el momento. Pero cuando nosotros vayamos a tener un encuentro con el Señor allá en el segundo cielo, obviamente primeramente antes que cualquier cosa, ellos van a tener que ser quitados de ese lugar. Es donde ellos ahora sí se les da un permiso para que puedan venir aquí a la tierra y puedan hacer pues de alguna otra manera lo que está profetizado, ¿sí? Pero claro está, ya los que somos novia ya vamos a estar arriba ahí celebrando con el Señor de que bueno, pues ha valido la pena todo el sufrimiento, todo lo que ha sido o todo lo que ha estado aconteciendo en ese tiempo de la historia, ¿sí? Pero bueno, ¿qué tan importante es poder entender esto? ¿Por qué? Porque bueno, hablando en cuestiones de la primera etapa es el rapto, ¿sí? Ahí nos vamos a ver. ¿Quiénes van a estar ahí? Bueno, pues van a estar los que resuciten. Primero van a resucitar los muertos en la fe. También van a estar transformados aquellos que todavía vivían, pero van a ser transformados, ¿sí? Entonces, prácticamente estamos hablando de la esposa, ¿sí? Porque la esposa va a salir dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos entender esto, que nosotros podamos guardarlo en nuestro corazón. Y digo, que no sea como nada más un cuento, una historia, que si lo ves como una historia se oye muy interesante. Y no lo estoy diciendo yo, está en las Escrituras, ¿sí? Realmente esto es algo que nos debe de motivar, decir, wow, Señor. Es por eso que cuando nosotros tenemos una clara visión, un entendimiento de que estamos en este mundo, estamos en esta tierra, vaya, temporalmente, todo lo que podemos ver a nuestro alrededor, todo lo que está pasando es algo temporal, no va a ser siempre, ¿sí? Por eso aquellos que bueno, pues lo entienden, a pesar que hay pandemia, pues siguen viviendo como victoriosos, no se deprimen, no tienen toda esta situación de qué va a pasar en mí, de mi familia, no, estamos convencidos de que Él está con nosotros y no importa lo que venga, no importa lo que pase, nosotros vamos a seguir confiando y estando firmes en el Señor. Amén. Y bueno, pues ya que aconteció este suceso, ahora sí, después el Señor ya como tal, para la segunda etapa de lo que es la segunda venida que yo les comentaba, vamos a ir ahí a Apocalipsis 19. Vamos a Apocalipsis 19, capítulo 11 al 16. Fíjese bien, dice la palabra del Señor. Entonces, acuérdese, ya primero subimos a las alturas, tuvimos un encuentro ahí con el Señor en el segundo cielo, ahí estamos con Él, se llevan a cabo las bodas, las bodas del Cordero, estamos ahí, termina ese acontecimiento y bueno, pues también va a venir ahora sí que el Señor, donde ahora sí todo ojo lo va a ver, todos aquellos que pues quedaron en la tierra, vaya, van a poder ver lo glorioso que va a ser la venida del Señor. Y eso lo vamos a leer ahorita aquí en Apocalipsis, fíjese bien, dice Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, pues aquí vemos cómo
cómo prácticamente va a ser un suceso glorioso en el cual todos lo van a ver. Pero ¿sabe qué es lo más interesante de todo esto? Es que todo a través de la historia, amados hermanos, siempre es con este propósito de que el Señor va a venir. Todo lo que podamos leer en las Escrituras, aún de hecho uno empieza a leer Génesis, Éxodo, uno puede decir, bueno, era en la etapa de la ley y quizás muchos podrían decir, bueno, ahí no vemos a Cristo. No, desde un principio podemos ver a Cristo en cada etapa de la historia de la humanidad, y no solo de la humanidad, sino que de la iglesia. Podemos ver cómo desde ese entonces Cristo se estaba revelando. Claro, pues hablamos de tiempos, hablamos de dispensaciones, pero Cristo siempre se ha estado revelando en la vida de los hombres. Y es ahí donde, bueno, va a concluirse, es ahí donde se va a culminar, es ahí donde Él va a regir. De hecho, algo glorioso dice aquí, en el verso, vamos ahí al verso, a ver, permítame, déjeme checarlo. En el verso 12 dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Fíjese bien, tenía muchas diademas, dice. Prácticamente eso es una representación de que a Él sea toda gloria y toda honra. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. ¿Sí? Prácticamente ahí Él está siendo glorificado. Y algo pues que va a ser algo glorioso, pues poder disfrutar ahí. Pero sabes una cosa, tú y yo vamos a estar ahí. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque fíjate, dice aquí la palabra del Señor, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, ¿sí? Prácticamente recuerda aquellos que ya estuvimos en las bodas del Cordero, aquellos que ya fuimos, ya tenemos un cuerpo glorificado, ya vamos a venir con Él en ese momento tan glorioso, ¿sí? Donde, bueno, todo el mundo le verá, donde todos van a estar ahí, pues gozosos. De hecho, uno podrá decir, bueno, pues ¿y cómo le vamos a hacer? Porque ahí vemos que dice que viene a juzgar, ¿no? Y como tal viene pues a destruir toda pues la obra de la Trinidad diabólica, que en ese entonces va a estar aquí en la tierra haciendo de las suyas. Pero vemos que Él va a venir una vez más a recordarles que ellos ya están vencidos, ya no hay más, y aún todos los ejércitos que puedan estar ahí se quieren levantar, nosotros vamos a venir con Él. Y déjame decirte algo, no vas a necesitar armas. No vas a necesitar armas. ¿Por qué? Porque realmente el hecho, ahí todos vamos a estar glorificando el nombre de nuestro Dios, ¿sí? Prácticamente todo se va a llegar, el lugar va a ser lleno de alabanza, va a ser lleno de exaltación de lo que tú y yo y todos los que estemos ahí podamos hacer juntos para nuestro Señor. Qué glorioso realmente es poder entender esto, poder saber que bueno, Él nos hace partícipes de su reino. Y sabes una cosa, quiero que dejes algo en tu corazón. No esperes a llegar al cielo para poder vivir como un ciudadano del reino. No, desde ahora yo te invito a que tú puedas vivir como un ciudadano del reino en este tiempo, ¿sí? ¿Sabes una cosa? El hecho que tú y yo, tú que nos estás viendo a través de esta transmisión, el hecho de que tú y yo podamos estar viviendo en este tiempo de coronavirus es porque fuimos diseñados para estar en este tiempo. Y sabes una cosa, para que tú y yo podamos vivir y podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas, que tu vida y la mía pueda ser ese reflejo de un buen ciudadano del reino, que nosotros nos podamos gozar, que nosotros realmente aún en medio de este tiempo difícil, nosotros podamos tener mentalidad del reino, que nosotros podamos enfocarnos y saber que en el cielo no hay crisis, no hay crisis en el cielo, en el reino no hay crisis y tú eres un ciudadano del reino. Amén. Así que gloria a Dios, amados hermanos. Espero que esta palabra pues realmente haya sido de bendición. Recuerde que bueno, pues todos los días tenemos que parecernos más a Cristo, ¿sí? Ahí ponlo ahí en los comentarios. Cada día me quiero parecer más a Cristo. Esa es la meta, ese es el objetivo, que nosotros podamos ser cada día transformados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gloria a Dios, amados hermanos. Ha sido un privilegio, un gusto estar aquí con ustedes.
Espero que, bueno, sigamos gozándonos con esta serie de poder. Nos despedimos y bueno, nos vemos hasta la próxima. Saludos.